en la versión de la Biblia llamada Dios habla hoy, DHH. Daniel capítulo 12 versículo 3 dice: los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Mire qué hermosa forma de traducirlo esta versión. Los hombres sabios, diga, los hombres sabios. Gloria a Dios, qué tremendo eso. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Y si usted se preguntara cuáles son los hombres sabios, entre otros, la Biblia dice que el que gana almas es sabio. En otras palabras, alguien sabio es alguien que puede ganar a otro para Cristo, y dice que los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, los que atrajeron a otros al camino de la justicia y de la rectitud, dice, brillarán como la bóveda celeste, es decir, tendrán cuerpo glorioso, glorificados, esto después de la resurrección, brillarán por siempre como las estrellas. Primer versículo leído. Segundo versículo que quiero que leamos para iniciar, Isaías capítulo 52, versículo número 7. Aquí en estos versículos estamos mirando brevemente algunas referencias bíblicas donde Dios nos hace conocer el pensamiento que Él tiene, los planes que Él tiene, los propósitos que Él tiene y lo que provoca en el mismo cielo aquellos que ganan almas para su reino. Miren lo que dice Isaías 52, 7. Dice la Biblia, léanlo conmigo por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuántos dicen amén? Ok, mire al que está a su lado, dígale, si eres un ganador de almas, la Biblia dice que tus pies son hermosos. Aleluya, diga, mis pies son hermosos. Aleluya, cuán hermosos son los pies, dice, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La traducción del lenguaje actual, el mismo versículo dice, Isaías dijo, qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén, tu Dios reina. Usted y yo sabemos que el mundo está atiborrado, saturado de malas noticias, malas nuevas. Todo el tiempo las cosas van de mal en peor, pero usted y yo tenemos en nuestro corazón y en nuestros labios el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el único mensaje esperanzador en medio de un mundo tan lleno de caos. ¿Cuántos están en esta noche aquí en este lugar por causa de ese evangelio bendito? Dele ese aplauso a Jesús y diga, gracias Señor por haberme alcanzado con tu evangelio precioso. Las buenas nuevas de salvación. Número 3, leamos por favor el libro de los Salmos, capítulo 126, del 5 al 6. Ahí también está Salmo 126, del 5 al 6. La Biblia dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mire qué buena noticia esta. ¿Cuántos en algún momento sinceramente han derramado lágrimas por las almas, por alguien que usted estaba predicando o evangelizando? Tal vez un familiar, tal vez un hijo suyo que se está perdiendo, porque recuerde que los hijos no se salvan por asistir a la iglesia, ni por haber nacido en un hogar cristiano, sino porque ellos también decidan entregarle su vida al Salvador. Así que
hay muchos por quien llorar. Jesús mismo al mirar las multitudes lloró. Jesús lloró cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, pero también lloró cuando observó las multitudes, como lo mirábamos en el mensaje anterior, desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Y quiero decirle que la Biblia dice, los que sembraron con lágrimas. Yo sé que cuando uno tiene un familiar, un esposo, un ser querido, una esposa, un tío, un amigo, alguien que uno ama mucho, y que ese alguien está en malos caminos, en malos rumbos, eso produce dolor, pero más dolor produce cuando uno sabe que sin Cristo su paradero eterno será terrible, será trágico. Por esa razón vale la pena, iglesia del Señor, que hayan lágrimas en los corazones, en los ojos de los que aman las almas, pero la Biblia dice que con regocijo van a cegar. ¿Cuántos en esta hora alaban el nombre del Señor? Aleluya. Y mire qué lindo. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Por qué? Porque todos sabemos, los que nos hemos dispuesto a ganar al menos una persona, sabemos que no es tarea fácil. Hay que invertirle no solo dinero y tiempo, sino que hay que invertirle oraciones, ayunos, lágrimas, consejería. La gente a veces se anima, se desanima, el gozo, la semilla preciosa llega al corazón, pero fácilmente las tribulaciones, las circunstancias los quieren desubicar, y por eso la iglesia debe tener esta esperanza clara, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos al cuarto versículo que quiero que observemos como introducción, Lucas 15, versículo 7. Cuando estén allí, por favor, también en Lucas 15, 7 dicen amén conmigo. Lucas 15, 7. Gloria a Dios. Qué bueno, algunos buscan rápido y eso está bien. Dice la Biblia, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Diga, gozo en el cielo. Diga, por un pecador que se arrepiente. Aleluya, qué tremendo. Un solo pecador que se arrepiente en la tierra desata un tremendo gozo allá en el cielo. Dice la Biblia incluso que hay gozo en Lucas 15, ahí en todo ese Lucas 15 habla, en primer lugar habla de la oveja perdida, en segundo lugar habla de la moneda perdida y en tercer lugar habla del hijo perdido. En estos días tenemos que traer más adelante un mensaje sobre lo que estas tres parábolas significan, pero realmente aquí en Lucas 15 dice que habrá gozo en el cielo. Y hermano, no hay nada más lindo. ¿Cuántos han sentido en su corazón el gozo del Señor? La paz de Dios. La paz de Dios es aquella que se define como esa sensación de gozo aún en medio del dolor, aún en medio del problema, aún en medio de la aflicción, usted tiene paz y ese gozo es su fortaleza. Pero hermano, qué bueno que nosotros no solamente nos habituemos a querer que Dios produzca gozo en nosotros, sino nosotros también producir gozo en Él. Y la forma de producir gozo en Él, además de vivir conforme a su voluntad, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es decir, además de andar en su voluntad, también se puede producir gozo en el Señor cuando ganamos a otro para el reino de los cielos. Y no solamente ganar almas para el reino significa rescatar a los perdidos, a los que nunca se han convertido, sino también incluso rescatar a los que están apartados del camino del Señor. La Biblia dice que hay algo especial para aquel que hace volver al pecador del error. Dice que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En otras palabras, vale la pena provocar el gozo en el Señor, ya sea por el pecador arrepentido o por el apartado arrepentido, pero vale la pena que nosotros no solamente le digamos, Dios mío, quiero tener gozo porque tú me lo das, sino que también Él allá en el cielo tenga gozo cuando diga, wow, esta es mi hija, mi hijo, en quien me complazco, quien gana a otros para el reino de los cielos. Así que, amados, hoy quiero presentar en el nombre del Señor este mensaje titulado El perfil de un evangelista discipulador. Dígalo conmigo, el perfil de un evangelista discipulador. Ahora,
Vamos a avanzar hasta donde se puede. Todos los rasgos característicos es a lo que se le llama el perfil. En otras palabras, el perfil son las cualidades, son las características de un evangelista, que en este caso se le agrega un detalle, que además de ser evangelista, es discipulador, que lo que ya habíamos hablado. El máximo nivel en la evolución de un discípulo es llegar a ser un discipulador. Un discipulador es aquel que tiene la capacidad de no solamente atraer a otro, ganarlo a otro, sino tener corazón de pastor y ayudar a esa persona en el crecimiento espiritual. Llevarlo no solamente al adoctrinamiento, sino también al liderazgo, al forjar un discípulo más. Así que el evangelista discipulador, esos, digamos que los rasgos más importantes o las características más importantes se resumen en las siguientes que le voy a mencionar, y de allí se desprenden todas las demás. Número 1, diga sencillez. Número 2, sinceridad. Número 3, sabiduría. Número 4, dígalo, amor por los perdidos. Número 5, diga, trabajo en equipo. Amén. Mire que esta enseñanza es fundamental. Realmente, para saber que alguien tiene el perfil de un evangelista discipulador, debe tener estas 5 características como mínimo. Número 1, es alguien sencillo. Número 2, es alguien sincero. Número 3, es alguien sabio. Número 4, ama a los perdidos. Y número 5, trabaja en equipo. Y ahora veremos por qué es tan importante eso. De allí, reitero, es de donde se derivan todas las características o las demás. Ahora, lo vamos a ir aplicando de una manera práctica y sencilla. Primera característica, sencillez. Una de las cosas que usted como evangelista debe aprender a tener y a manejar es sencillez a la hora de compartir el mensaje. Sencillamente ser una persona clara, ser una persona comprensible a la hora de compartir el mensaje del evangelio a las personas que necesitan. Resulta que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras manos la preciosa versión de la Biblia Reina Valera 1960, y es una versión de la Biblia que tiene un lenguaje elevado del año 1960, incluso hacia acá ya ha pasado mucho tiempo y hay algunos términos allí que si usted se los suelta a un amigo en evangelismo, ese amigo no los va a entender. Por ejemplo, ahí habla de filacterías, allí habla de expiación, ahí habla de redención, ahí habla de una cantidad de palabras que probablemente usted, porque ya está en el asunto, ya las tiene claras, usted ya sabe qué es eso, pero cuando usted presenta el mensaje evangelístico, usted no puede soltarle a la gente un mensaje difícil de comprender en términos y lenguaje que solo entenderán los de acá. Usted y yo sabemos, por ejemplo, que cuando usted habla con un médico especialista en alguna área, y el médico le habla a usted en el lenguaje de él, ¿qué sucede con nosotros? Quedamos en la misma, no entendemos, decimos, yo no entiendo qué fue lo que me dijo, pero cuando uno le dice, pero pues, ¿qué significa? O bájeme ese lenguaje, y resulta que lo que para nosotros puede tener un nombre sencillo, para ellos tiene otro nombre en su léxico. Y exactamente lo mismo pasa a la hora de compartir el evangelio. Uno de los perfiles que nunca debe quitarse del corazón y de la vida de un cristiano, de un verdadero evangelista discipulador, es que él tiene la capacidad de bajar un lenguaje elevado, técnico, a un lenguaje sencillo, del vulgo, del pueblo, de un lenguaje que la gente pueda entender. Muchas veces nosotros, por ejemplo, hay un cántico que es muy famoso, que realmente para poder entender el cántico hay que haber hecho el estudio del tabernáculo y saber de lo que allí significa, y es ese cántico que dice, llévame al lugar santísimo, dice, donde el sacerdote canta, y empieza a describir lugares del tabernáculo, y a veces nosotros queremos predicarle a la gente en ese lenguaje. O sea, no es lo mismo enseñarle a un discípulo que enseñarle a un amigo. El amigo necesita que usted le hable en un lenguaje comprensible
comprensible. Usted, por ejemplo, no puede suponer que el amigo ya entiende todo lo que usted habla, o no puede suponer que el amigo ya conoce la historia. Hay gente, por ejemplo, yo creo que una de las historias más conocidas de la Biblia realmente sería la historia de David y Goliat. Yo creo que es de las historias que casi la mayoría conocen. Pero a veces cuando el evangelista no entiende que también debe ser y fungir como un discipulador, hay gente que dice: ya ustedes conocen la historia, así que yo sigo. Es decir, suponen que todo el grupo de personas ya se la saben toda la Biblia como él se la sabe, pero resulta que es importante, es menester hacer que la gente pueda comprender el lenguaje, la historia. Y hay momentos donde, claro, no hay tiempo para contar toda la historia, pero por lo menos cuente lo básico, aunque los hermanos ya lo sepan, pero puede que el amigo al que usted le está hablando no sepa de lo que usted está hablando, y por eso él se queda a medias en el mensaje, porque dice: bueno, yo sé que está hablando algo bonito, pero no entiendo porque no he leído la Biblia. Así que, amados, el mensaje del evangelista discipulador es sencillo, de manera que es comprensible en el mensaje. Incluso, por ejemplo, no es lo mismo cuando yo estoy dando una clase en el instituto bíblico a los hermanos de un nivel más avanzado que cuando yo estoy en un discipulado o en un grupo de amistad. Lógicamente, cuando yo estoy en el discipulado, yo no voy a utilizar términos como exégesis, hermenéutica y cosas que ellos van a tener que estudiar para saber qué significa eso. Simplemente voy a decir interpretación de la Biblia, o vamos a estudiar la Biblia, o vamos a ver qué significa este versículo, y ya. La gente necesita gente sencilla. Uno de los problemas es que muchas veces cuando no se convierte, cuando solo se queda en el nivel de evangelista y no se le agrega la palabra evangelista, discipulador, muchos quieren o pretenden sorprender, impactar a los demás, como quien dice: uy, para que sepan cuánto sé. Pero no se trata de eso, simplemente se trata de dar a conocer en palabras sencillas el mensaje más poderoso del universo, que es el mensaje del bendito evangelio del Señor Jesucristo. Vale la pena que lo demos en un lenguaje comprensible. Alguien diga aleluya. Marcos capítulo 4, le voy a mostrar a usted, de lo tanto que pudiéramos disertar, solamente una escritura que está en Marcos 4, 33 al 34, que dice así. Marcos 4, 33 al 34 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Jesús predicaba con parábolas. Luego dice: conforme a lo que podían oír. Mire qué lindo eso, conforme a lo que podían oír. Yo creo que esa escritura está allá. Y luego dice: y sin parábolas no les hablaba. Y escuche, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ok, hay otro texto que dice que a los discípulos les era dado a conocer los misterios del reino, mientras que a la gente les hablaba en parábolas. Una parábola no es otra cosa que una historia cotidiana tomada de un hecho real, de un hecho cotidiano, con una enseñanza al final. Eso era una parábola. Es muy similar a lo que le llaman en la escuelita las fábulas. Las fábulas tienen una moraleja, con la diferencia de que las fábulas normalmente son mitos, mientras que las parábolas generalmente están basadas en hechos reales, en hechos cotidianos y generalmente de hechos reales. Por ejemplo, la del buen samaritano, la del hijo pródigo, la de la moneda perdida. Todas esas son escenas que pudieron pasar prácticamente en la vida real, y de la vida real Jesús tomaba esas parábolas, y cuando iba a predicarle a las multitudes, él hablaba en un lenguaje parabólico, es decir, en un lenguaje, como dice esta versión, conforme a lo que podían oír. Eso me llamó tanto la atención que me fui a la versión del lenguaje actual, y el versículo 33 de la traducción del lenguaje actual dice: Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, que eran esas parábolas, una historia comparativa para dejar una enseñanza de acuerdo con lo que la gente podía entender. Qué tremendo es eso. ¿Quién es el modelo perfecto de evangelista? Diga: mi Señor Jesucristo.
Él es el modelo perfecto y Él nos enseña cómo se hace el asunto. Él no iba donde los nuevos a soltarles los misterios más profundos. No, no, no. Él solamente a sus discípulos, a los que ya había adoctrinado, les enseñaba misterios, profundidades, les explicaba. Pero a la gente le hablaba, primero le hablaba lo básico, segundo le hablaba lo que necesitaba saber, tercero le hablaba lo que podía entender. Así que, primera característica, sencillez a la hora de compartir el mensaje de manera que sea comprensible. Por eso, mis hermanos, yo les insto, les animo. Yo sé que entre ustedes hay personas que nos gusta estudiar, me incluyo, nos gusta estudiar, nos gusta profundizar en la palabra. Y cuando uno profundiza, algunos incluso aquí están en el instituto bíblico, y cuando uno está en el instituto bíblico aprende muchos términos, y palabras hebreas, y palabras griegas, y terminología, y cosas muy interesantes, y aprende otros nombres de los mismos libros de la Biblia, etcétera. Pero resulta que nosotros, cuando se trata de dar, no es lo mismo que lo inviten a usted a dar una enseñanza a pastores o una enseñanza a teólogos o a gente conocedora, que a un grupo de personas que en la mayoría de casos muchas veces ni han leído la Biblia, o si la han leído dicen, no, es que yo no la entiendo, me gustaría leerla pero casi no entiendo lo que la Biblia dice. Entonces allí es donde, si usted es un evangelista discipulador, para ser un evangelista discipulador, usted tiene que haber sido discipulado primero, tiene que conocer, claro está, tiene que saber, porque como veremos en otra clase que se llama tipos de evangelistas y tipos de evangelizados, usted va a encontrarse con gente que sabe de sus teorías, saben de cosas raras, saben de falsas doctrinas, saben contradecir la Biblia, y usted debe saber también presentar defensa, hacer defensa, que en términos técnicos sería una apología. Pero cuando usted va a hablar con una persona que está empezando, nada más lindo que hablarle a la gente el mensaje sencillo. Por esa razón es que la palabra de Dios es tan poderosa, porque el texto dice, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Incluso los discípulos se sorprendieron y le dijeron, pero Señor, ¿por qué tú a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos dice de otra manera? Le dice, precisamente porque ustedes ya son discípulos, deben conocer misterios del reino. En otras palabras, el discipulador evangelista o evangelista discipulador debe saber dar leche y debe saber dar vianda. ¿Qué es leche? Alimento suave, alimento básico, lo que la gente puede entender. ¿Qué es vianda? Es un alimento más sólido, es cuando ya alguien ha ido avanzando. ¿Cuántos en esta hora le dicen a Dios, quiero aprender a ser sencillo y comprensible a la hora de presentar el mensaje? Lo segundo, amados hermanos, los que ven en directo, los que van a ver después, los que están aquí, hay gente de muchos lugares que recibe este discipulado, incluso varios pastores a quienes les bendecimos en el nombre del Señor. Hay un ministro que está en una zona aquí en Colombia, donde, mire cómo es Dios de bueno, me pidió las notas y el hermano me decía, quiero traducirlas a un lenguaje de una tribu indígena, donde ellos puedan entender este mensaje, lo que se está dando acá, discipulado, se lo van a traducir a ellos. Qué lindo, esa es la idea, que la gente, no importa el lenguaje, el idioma, lo puedan entender. O hay otra pareja que tradujo estos manuales al portugués, ya los tradujo y los están enseñando allá en Brasil, en una zona de Brasil. Es decir, es importante que el mensaje llegue a cualquier persona, por eso Jesús dijo, a toda criatura. Diga conmigo, el verdadero mensaje del evangelio es comprendido aún por los niños. Eso es lo lindo, que hasta los niños pueden comprender el mensaje del evangelio. ¿Cuántos niños hay aquí? Que levanten su manito, los niños. ¿Cuántos niños dicen conmigo, gloria a Dios? Eso, Dios los bendiga. Así que el mensaje del evangelio es comprendido aún por los niños. Los niños son muy tremendos, muy inteligentes. El domingo pasado había un niño ahí, exactamente donde está ahorita Sarita, con su mamá. En el primer culto estuvo con su papá, en el segundo culto con su mamá. Y mire que uno mira a un niño de 6, 7 años y muchos piensan, no, está por ahí pensando en otra cosa. Pero el niño se dio cuenta que en el segundo culto, yo prediqué en el primer domingo en la mañana y en el segundo mensaje,
Y el niño va corriendo del papá y el papá me contaba que el niño sorprendido le dice, mire, otra vez va a predicar el pastor y no es el mismo mensaje, no es el mismo tema, es otro tema diferente que va a predicar. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños también pueden recibir. Por eso, queridos padres, hablen el mensaje del evangelio con sus niños. Si hay algo que le doy gracias a Dios, a mi padre y a mi madre, es eso, que Él me transmitió el mensaje del evangelio de una manera tan sencilla que yo la puedo comprender. Teniendo 4, teniendo 5 años, la tenía muy clara. Y querido hermano, si usted instruye a su niño en el camino del evangelio, aun cuando él crezca, no se apartará del evangelio, no se apartará de él. Le vendrán a meter el cuento de que Dios no existe, tanta cosa, pero hermano, vale la pena predicarles el mensaje claro, sencillo, y los niños así no los moverá nadie. Nadie. No vendrá, no importa que el profesor sea muy ateo y muy filósofo y muy técnico y muy científico. Cuando el niño ha crecido bien fundamentado, no lo mueve absolutamente nadie. Así que, amados, hay que seguir con esto. Segundo, diga sinceridad a la hora de presentar el mensaje. Esa es otra característica muy importante. Ahora, nunca confunda sinceridad con torpeza. Nunca confunda sinceridad con grosería. No confunda sinceridad con patanería, con atrevimiento. No. Cuando usted mira a Jesús en su modelo, Jesús era muy sincero a la hora de presentar el mensaje, pero él lo decía de la manera correcta, en el momento correcto y de la forma correcta. Es decir, él no era brutal. Y un ejemplo que veremos después de este mensaje es uno que se llama 12 consejos para el evangelismo práctico, basado en cómo Jesús evangelizó a la mujer samaritana. Es decir, la forma, el modelo a seguir. Él fue muy sincero en algún momento. Él tuvo que incluso ser tan claro con ella que cuando ella le dice es que el Mesías tiene que venir, el Cristo, el ungido, ellos entendían el concepto de ser el ungido, ser Dios mismo manifestado en carne. Ellos lo tenían claro. Y cuando él le dice, yo soy el que habla contigo, él estaba siendo demasiado claro con ella, pero él se lo dijo en el momento adecuado. Y hermano, uno de los errores garrafales a la hora de evangelizar de mucha gente es querer quitarle. Y voy a explicar esto, vuelvo y repito porque algunos ya lo entienden, pero la Biblia dice que Jesús nos llamó a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Lo que quiere decir eso es que Dios tomó al hombre en figura, en simbología, como si fuéramos peces, y dice que los evangelistas son pescadores de hombres. Y cuando hablamos de esto, hay mucha gente que quiere quitarle las escamas a los peces sin haberlos pescado. ¿Sí me explico? Quieren ganar, o sea, quieren hacer que la gente ya en el primer mensaje, la primera vez que habló con usted, ya él le entienda toda la doctrina, ya él le siga todo lo que usted sabe, ya usted quiere despojarlo de todo sin que siquiera esa persona se haya arrepentido. Entonces, el evangelista es sincero, claro que sí. Si llegó el momento de hablar de temas delicados, él sabrá el momento correcto. Él no va a soltar todo de manera imprudente, sino de una manera sincera, de una manera real, hablando verdad, pero con misericordia y a su debido tiempo. Una de las cosas que ha ahuyentado, digámoslo así, a muchas personas es precisamente la falta de sabiduría a la hora de ser sinceros de parte de los evangelistas. Muchos le sueltan cosas, es decir, le sueltan vianda, le sueltan doctrina que el amigo no está en capacidad de asimilar. El amigo, hay gente que ha venido aquí y de entrada le preguntan a uno de cosas, mire que los símbolos de Apocalipsis, que yo quiero saber del Apocalipsis, que explíqueme de las 7 copas, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, pero resulta que cuando uno habla con él necesita primero aprender el ABC, lo básico, lo sencillo, y ser sincero con ellos significa que uno sabiamente debe decirle, le invito a que hagamos un estudio correcto, congruente, de principio a fin. Vamos por lo básico para que usted pueda entender, sin herir a la persona, pero sí vale la pena que seamos claros en este aspecto. La sinceridad a la hora de presentar el mensaje
no significa ser imprudente, no significa ir a quitarle sus imágenes, sus creencias de la noche a la mañana. No, usted necesita hacer un proceso, y no solo usted, Dios mismo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Usted solo siembre, usted solo riegue, Dios da el crecimiento, Dios hace lo demás. Así que, iglesia del Señor, sinceridad debe ir acompañada de sabiduría. Tercero, y aquí está ese punto, diga sabiduría, pues el sabio gana almas. Hay un proverbio que está allí, en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dígalo otra vez, el que gana almas es sabio. Aleluya. Ahora, claro que sí que se necesita tener sabiduría para ganar almas. Precisamente la falta de sabiduría de muchos evangelistas que no eran discipuladores y no solamente evangelistas, ha hecho que mucha de esta gente haya decidido alejarse del evangelio, de decir, no, yo no quiero nada que ver con esto. Proverbios 11:30 dice que el que gana almas es sabio, y la sabiduría está relacionada con la prudencia, con el tacto y con la capacidad de actuar, de proceder, de decir lo que es coherente, lo que es correcto en el momento correcto y de la manera correcta. En cuarto lugar, otro de las características básicas iniciales de un evangelista es que tiene amor por los perdidos. Amor por los perdidos. Esto quiere decir que cuando usted observa, por ejemplo, Mateo 9:36, que fue texto base del estudio anterior también, dice la Biblia que Jesucristo veía a las personas con compasión como ovejas sin pastor. En otras palabras, una de las características del evangelista discipulador es que él tiene amor. Y hermano, cuando uno tiene amor, en 1 Corintios 13, el amor de Dios descrito en su máxima expresión, dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando se trata de aplicar ese amor a evangelismo, realmente sí que se requiere esa clase de amor. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de una persona, sino también de muchas cosas dentro de esa persona. Cuando usted va a evangelizar, a veces esa persona viene con ataduras, con ligaduras, con vicios, con heridas del alma, con problemas espirituales, con influencias demoníacas, con espíritus generacionales. Es decir, cuando usted va a tratar con una persona, usted va a enfrentarse a todo un cúmulo de sucesos. Y resulta que cuando alguien no tiene amor por la causa, el amor lo lleva a tener pasión. La pasión lo lleva a ser perseverante. Y cuando una persona no tiene amor, que es el elemento principal, entonces fácilmente tira la toalla, fácilmente se desanima. Aquí hay una hermana que apreciamos mucho, mi hermana Francisca Cartagena, y ella cuenta cómo el evangelista, pastor, discipulador que ganó a esta mujer para Cristo, que Dios usó y que luego, según entiendo, le bautizó el pastor Jorge Valencia. Resulta que él tuvo paciencia, tuvo amor con ella. Cuenta ella cómo él iba a golpear a la puertita de su casa para hablarle de la Biblia. El pastor iba a buscarla y ella se escondía por la ventanita y miraba hasta que el pastor se vaya, porque no quería, porque cuando una persona no tiene a Cristo, tiene muchas cosas, fácilmente se desanima, fácilmente se le molesta esto, fácilmente se cansa. Pero resulta que cuando alguien, además de ser sabio, tiene amor, ese amor lo lleva a ser persistente. Y mientras que la hermana salía, cuenta la anécdota la hermana cómo a veces ella esperaba que el pastor se vaya y resulta que el pastor estaba más allá esperando, y luego ella abría la puerta para mirar y el pastor se daba cuenta que ella sí estaba allí realmente. Y luego le dice: hermanita, Dios la bendiga, la invito. Es decir, el que tiene amor es alguien que, así como el enamorado busca a la persona, así como el enamorado le da su tratado, le habla de Dios, le llama, le dice: estoy llorando por ti, le invita a algo. Qué bonito. Yo hablaba en estos días, escuchaba a mi hermano Anderson, a mi hermana Jimena, cómo ellos invitan, después de llevarlos a un culto, se esfuerzan para llevarlos a un compartir. Eso es cuando hay amor
amor por los perdidos. Hermano, cuando hay amor por los perdidos, usted sabe que en algún momento usted debe invertir en esa persona. Hay personas que, como nosotros, los que ya nos enamoramos de este asunto, pues a uno no tienen que andarlo llamando para invitarlo. Usted simplemente viene porque le nace. Pero cuando alguien está comenzando, necesita que usted lo esté llamando. Que incluso hay gente aquí que le dice, mire, yo le pago aunque sea el taxi, yo le doy el transporte, pero por favor vaya. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque los que hemos recibido el amor de Dios, también queremos que otros también lo reciban. ¿Cuántos en esta noche están de acuerdo con eso? Necesitamos tener amor por los perdidos, y ese amor nos lleva a todo soportarlo. A veces la indiferencia, a veces el rechazo. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que hay personas que uno les escribe, los llama, les habla de Dios? Cuando ellos necesitan, vienen, lo buscan, le piden consejo. Pastor, ayúdeme por favor, y uno con todo el gusto. Y cuando ya todo está bien, luego uno les escribe, lo dejan en visto, ya no le contestan, y cuando vuelve a hacerle falta, vuelven a venir. Y usted cree que si uno no tiene amor, uno va a decir, usted ni siquiera me presta atención, solo busca a Dios. No, uno les presta otra vez atención, como si ellos nunca le hubieran sido indiferentes. Porque es que así hay gente. A mí me ha pasado más de una vez. Yo creo que a usted le ha podido pasar lo mismo. Gente que uno empieza a empeñarse en ellos, a aconsejarlos, a orar por ellos. Y cuando empiezan a tambalear y se van, y el enemigo los sacude y los molesta y los arrastra, y cuando ellos vuelven, ellos siempre van a tener que encontrar un corazón de amor abierto. Una iglesia que no ande con resentimientos, con rencores contra ellos, porque al fin y al cabo esto es una guerra, esto es una batalla. Evangelismo es guerra espiritual. Y si es guerra espiritual, significa que hay que pelear, y una de las formas de pelear es con amor. El amor es una de las armas más poderosas que hay en el cristianismo. Porque el amor cubrirá, literalmente por amor se puede cubrir multitud de pecados. Las faltas se hacen a un lado, se disculpa, se aprende a dispensar a las personas, pero se requiere amor. Y en quinto lugar, se requiere trabajo en equipo. Diga, trabajo en equipo. ¿Por qué trabajo en equipo? Bueno, yo quiero siempre darle la mirada a nuestro modelo perfecto, que es el Señor Jesucristo, y de allí extraer lo que es el modelo correcto de un evangelista. Y si usted observa, sin el equipo, el evangelista se limita. Es decir, puede que sea el mejor evangelista, pero si no hay equipo, por ejemplo, cuando se arma una campaña evangelística a gran escala, puede que usted invite al evangelista internacional fulano de tal, pero si el evangelista está solo y si no hay un equipo de intercesores que hayan hecho la cadena de ayuno de los 40 días antes de ese evangelismo, si no hay los que anotan, si no hay los que apuntan, si no están la gente que luego llama, si no está el que arregla el sonido, es decir, se requiere un equipo. Y muchas veces cuando no se hace equipo es cuando no se logra tampoco el efecto deseado. Vemos que Jesús, yo no sé cuántos estén de acuerdo con esto, pero yo sé que sí, Jesús, el primer y el mejor evangelista de todos los tiempos. Y siendo el primer y mejor evangelista de todos los tiempos en el sentido de evangelista, aún así él tenía su equipo de trabajo. En este caso los 12, que primero fueron 12 discípulos y luego se convirtieron en 12 apóstoles, ya discipuladores. En Mateo 10, 1 al 5 se describe cómo él los llama a cada uno de diferentes esferas. Lo interesante es que cuando usted investiga la historia de quiénes eran estos discípulos, interesantemente, no llamó a ninguno que sea rabino. La mayoría simplemente eran pescadores. Cuando hablo de rabino, hablo de un maestro en la ley, un experto en la ley o en las escrituras. Pero él no llamó a ninguno de esos. Fue a un ex sicario, porque Judas Iscariote, la palabra Iscariote viene de sicario, y de allí era una especie de guerrilla, una especie de asesinos a sueldo en la época. Llamó a uno de esos, llamó a un publicano que era odiado, como era Leví, por el pueblo, que era un cobrador de impuestos. Llamó a un equipo que cuando usted lo observa, usted a simple vista no miraría gran cosa en ellos. ¿Por qué? Porque el uno era muy incrédulo, como era Tomás, el otro era muy preguntón, muy calculador, como era Felipe. Cada uno
uno tenía lo suyo. Pedro era muy alborotado, Juan y su hermano eran muy explosivos, por algo les llamaban los Boanerges, que significa hijos del trueno. Y usted mira a ese equipo y usted dice, pero ¿cómo ese equipo va a ganar al mundo entero? Incluso uno de ellos, siendo quien era Jesús, terminó traicionando al mismo maestro. Jesús aún así, hasta el último momento, a Judas lo llamó amigo, y no era hipocresía, él se lo decía de corazón: amigo, aquí has venido. Es decir, el Señor, siendo quien es y siendo quien fue en su momento, al estar aquí en la tierra, Él hizo un equipo de trabajo. Y si Él, siendo el Todopoderoso, necesitaba un equipo, imagínese usted, imagínese yo, necesitamos un equipo. Un equipo incluso hasta para interceder. Qué bueno cuando llegan estas personas, y por eso vamos a pedir los nombres, y los nombres que están anotados allá en la entrada de las cantidades de personas que han ingresado en estos días por primera vez. Quiero decirle, amigos, amigas, la amiga que está hoy por primera vez, los que han venido, que a partir de que usted pisa este lugar, habrá alguien que va a empezar a interceder por nombre propio por su vida, aunque tal vez no lo conozca, pero Dios sí le conoce, sí sabe lo que usted necesita, y ese Dios va a hacer la obra en su favor. Pero para eso se necesita equipo. Por eso es que se arma el equipo intercesor. No solo es el equipo de discipuladores, debe haber un equipo de intercesores. Ahora, cuando un evangelista discipulador, por muy bueno que sea, no tiene un equipo, lógicamente el trabajo va a ser limitado, lógicamente no va a tener mayor alcance. Mire cómo dice Jesús. Jesús dice: id y haced discípulos, a sus discípulos dice, a todas las naciones. La pregunta es, ¿y cómo llegaron ellos a todas las naciones? Si físicamente hablando, uno de ellos llegó fue a la India, otro de ellos llegó a la parte norte de África, otro de ellos a España, a la parte de Europa, pero nunca llegaron a las Américas. Pero resulta que ese mandamiento sigue vigente, y cuando dice id y hacer discípulos a todas las naciones, nosotros hoy también somos parte de ese mandamiento. Seguimos expandiendo el mensaje de apóstoles, de profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y llevándolo a todas las naciones, por todos los lugares. Así que, Iglesia del Señor, siempre